Cada vez es más normal recibir un correo electrónico o un mensaje en el que se usa la expresión Big Data, y cada vez es más difícil poder asistir a una reunión sin saber lo que significa. La expresión se ha vuelto algo corriente en el lenguaje empresarial, y todo el mundo da por hecho que sabemos lo que es. ¿Pero qué es realmente el Big Data? El primer paso es definir qué es el Big Data y cuál es el uso que se da al término en la actualidad. El Big Data es un conjunto de datos tan voluminoso y complejo que los sistemas tradicionales de procesamiento y análisis son inadecuados para manejarlo. Podríamos decir que Big Data tiene 3 Vs necesarias, a las que después se pueden añadir otras. La primera V es el volumen. Cuando hablamos de Big Data nos estamos refiriendo a datos masivos, macrodatos, inteligencia de datos o datos a gran escala, aunque Big Data es la fórmula más generalizada y conocida. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de datos que pueden ser analizados para aportar información y valor a nuestra organización. La existencia de datos para mejorar una estrategia o estructura no es nada nuevo, pero es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten analizar grandes cantidades de datos que hace unas décadas hubieran sido imposibles de recopilar y entender. Es por ello que hoy, cuando hablamos de análisis de datos, casi siempre hacemos referencia al Big Data, los macrodatos, y nunca pensamos en sets o conjuntos de datos manejables de forma manual. La segunda V es la variedad. Aunque los datos se analizan usando tecnología avanzada, no necesariamente han sido generados en espacios altamente digitalizados. Los datos estadísticos recogidos por un gobierno, pese a que muchos se recopilen a través de encuestas, también serían considerados Big Data. En parte, que a día de hoy existan tantos datos es gracias y por culpa de la tecnología. Todas nuestras actividades generan una gran cantidad de datos. Además, el boom demográfico y de conectividad hace que cada vez haya más gente generando datos y por lo tanto haya menos tiempo para analizarlos. Por ejemplo, en el momento en el que realizamos una compra online, registramos la hora de entrada a la página web, el tiempo que estamos navegando entre productos, los productos que consultamos y cuáles acabamos comprando. Otro ejemplo sería en el caso del doctor. Un médico podría almacenar el número de veces que le visitamos cada año, los síntomas que solemos presentar, las épocas del año en las que le visitamos más y en las que le visitamos menos, y así saber más de nosotros o llegar incluso a predecir cuándo le volveremos a visitar la siguiente vez. La tercera V es la velocidad. Todos estos datos que vamos dejando sin darnos cuenta forman las estructuras Big Data, que después las empresas analizarán para entender mejor nuestro comportamiento como consumidores. Que las empresas los puedan recoger, recibir y analizar rápido es clave en las estrategias Big Data. Pese a que se trata de una ciencia relativamente nueva, el valor que puede llegar a aportar a las organizaciones es incalculable, y por ello es imprescindible que se entienda como una sección necesaria y transversal dentro de toda empresa. Las aplicaciones del Big Data, además, también son útiles en temas relacionados con la política y la investigación científica. Aunque los avances en Big Data están siendo muy rápidos, todavía queda mucho camino por recorrer y muchas mejoras por hacer, así que el factor humano sigue siendo muy necesario en los procesos de análisis de datos y la definición de estrategias. Después de este curso entenderás perfectamente los usos que se dan al Big Data en esos correos electrónicos que recibes con textos relativos a estas tecnologías, o los comentarios hechos en las reuniones de equipo o de empresa. Una de las aplicaciones más importantes del Big Data es en el mundo de la empresa. Como parte de su estrategia de innovación digital, algunas empresas están incorporando el Big Data. Otras, sin embargo, lo están haciendo sin darse cuenta. Aún así, hay muchas que todavía no han optado o no se han atrevido a empezar a aplicarlo. Esto las pone en una situación de desventaja competitiva, y veremos por qué. Nuestro primer paso será entender el significado de Big Data dentro del mundo empresarial, como parte de la cuarta revolución industrial, para entender qué implicaciones tiene formar parte o no. La cuarta revolución industrial, o revolución 4.0, significa la llegada de fábricas inteligentes, con tecnologías automatizadas que permiten agilizar los procesos utilizando el Big Data u otros avances digitales. Esta revolución, como todas las anteriores, cambiará el mundo del empleo y permitirá que las empresas que la entiendan generen más valor añadido y que las que no lo entiendan se vean destinadas a desaparecer por no haber conseguido tanta eficiencia en los recursos. El Big Data en las empresas se rige por las 3 Vs: volumen de datos, recopilación y variedad en el tipo de datos y velocidad en el análisis. Las empresas que consigan trabajar con esas 3 Vs habrán conseguido implementar una estrategia Big Data exitosa. En primer lugar, hablemos de la variedad de los datos.
Dentro de nuestra organización puede haber datos estructurados y sin estructurar. Los datos estructurados son aquellos que ya han sido clasificados en base al estándar de la empresa, para poder ser utilizados en cualquier momento y en base a nuestras necesidades. Los datos no estructurados son de los que disponen la mayoría de empresas y que a veces no son utilizados. Se trata de todos esos datos a los que no se depara atención o no se recogen, y podrían ser facturas y tickets, emails y llamadas, o incluso notas y observaciones en los formularios de los pedidos. Es importante que consigamos que la mayoría de datos que tenemos pasen a ser datos estructurados, analizando aquellos de los que podemos disponer como organización para decidir cuáles nos pueden ser más útiles. La otra V es el volumen. Grandes cantidades de datos nos permitirán analizar mejor el contexto de nuestra empresa, incluso conocer mejor nuestra actividad. La tecnología de la que dispongamos tiene que ser capaz de analizar grandes volúmenes para que la cantidad no sea un obstáculo, sino una ventaja. Finalmente, hablamos de velocidad. En un mercado cambiante constantemente, la velocidad de recogida es importante, pero todavía es más importante la velocidad de análisis. Si, por ejemplo, estamos registrando el número de clientes en un restaurante a determinada hora, y vemos que suele haber más clientes cuando juega X equipo y que estos consumen X menú, no podemos esperar a que acabe la liga para tener los resultados de esos datos, ya que habríamos perdido diferentes oportunidades a lo largo del periodo. El análisis de todos estos datos permitirá que nuestra organización mejore, conociendo lo que ha ocurrido a un nivel de detalle que se escapa a simple vista. Un ejemplo claro es el de los equipos comerciales. El análisis de los tiempos de gestión por cliente, según si el cliente es de un sector u otro, o incluso de una parte del mundo u otra, permite que se vayan mejorando los procesos y seamos más conscientes del resultado de determinadas acciones o las expectativas que poner en ellas. La aplicación de la tecnología Big Data tendrá que depender siempre de la situación en la que se encuentra la empresa y los recursos, tanto económicos como humanos, de los que dispone. Aún así, todas las empresas pueden empezar a emplear estrategias relacionadas con el análisis de datos, que más adelante pueden ser escalables a otros volúmenes. Piensa en tu organización. ¿Cómo crees que te podría ayudar a empezar mañana mismo una estrategia Big Data? En los últimos años han aparecido muchas palabras que parecen significar Big Data, pero que aun estando relacionadas con el sector, no significan exactamente eso. Vamos a aprender qué términos son los principales y qué significan realmente. Las principales son inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático. La primera es inteligencia artificial, a la que a menudo nos referimos como IA o AI, por sus siglas en inglés, Artificial Intelligence. Hablar de inteligencia artificial y Big Data en la misma frase se ha vuelto algo muy normal, pero no significan lo mismo. La inteligencia artificial no necesariamente se aplica a procesos Big Data, aunque juega un papel muy importante en él. La inteligencia artificial es una de las grandes revoluciones de las últimas décadas. En general, la inteligencia artificial aprende de los inputs generados por los humanos que la crean, para así ser capaz de resolver casos basándose en el aprendizaje que se le ha programado anteriormente. Este aprendizaje se lleva a cabo mediante la introducción de algoritmos, que ayudarán a la máquina a tomar ciertas decisiones. Estos algoritmos le dicen a nuestra máquina que si sucede A y después sucede B, la respuesta debería ser C. La inteligencia artificial es lo que permite, por ejemplo, que al insertar una base de datos recibamos una predicción sobre las ventas en los próximos 3 años, sin tener que ser nosotros los que hagamos esta operación una y otra vez. Hablamos de inteligencia artificial cuando hablamos de máquinas que son capaces de entender lo que pasa a su alrededor, para así agilizar procesos que antes hubieran hecho humanos. Aunque el desarrollo de la inteligencia artificial todavía está en un punto que podemos considerar inicial, y hay quien ni siquiera habla de inteligencia artificial, podemos decir que su papel es muy importante en el Big Data, al permitir analizar grandes cantidades de datos. En segundo lugar está el Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial avanzada. Con el Machine Learning, la máquina no solo ejecuta a partir de los modelos que le explicamos, sino que es capaz de ir más allá y generar un aprendizaje propio. Un ejemplo práctico para entender la diferencia entre estas tres sería el análisis de opiniones en redes sociales. Los datos recogidos, es decir, todos los comentarios publicados en diferentes plataformas, formarían lo que llamamos el Big Data. Una vez recogidos, la inteligencia artificial se encargaría de clasificarlos según nuestros parámetros. Por ejemplo, todos aquellos mensajes en los que aparece la palabra mal o malo se clasificarían como negativos. El uso de Machine Learning haría que la máquina interpretara también que los mensajes en los que aparecen la palabra maldad
o maldades sean elementos negativos. Al entender que si los términos mal y malo lo son, sus variaciones también deberían serlo. Como hemos visto, el Big Data es una cosa y la inteligencia artificial y el Machine Learning son otra, que aunque muchas veces los usamos juntos para trabajar, cada uno por separado tiene sus aplicaciones distintas. El Big Data tiene actualmente muchas aplicaciones, y conocerlas nos ayudará a definir la estrategia que nos interesa, sabiendo cuáles son las posibilidades. Las aplicaciones del Big Data evolucionan según las necesidades de la sociedad y las organizaciones, pero también la creatividad de las personas que ponen estas estrategias en práctica. Vamos a empezar a trabajar con algunas de las principales aplicaciones. Esto debería permitirnos pensar en cómo aplicarlas en nuestra organización o pensar en nuevas aplicaciones. Resumiendo lo aprendido hasta ahora, el Big Data nos permite recoger y analizar grandes cantidades de datos para tener más y mejor información sobre nuestra audiencia, consumidores o público objetivo. Todos estos datos no se pueden aplicar de una forma general y obtener conclusiones sin tener en cuenta un parámetro muy importante, que pone en perspectiva tanto la información como las propias conclusiones: el tiempo. Ese gran volumen de información recogida se enmarca en un punto determinado del tiempo, por lo que con los datos, un punto determinado en el tiempo y un buen análisis podemos entender el pasado, el presente o el futuro. Para entender el pasado a través del Big Data necesitaremos recoger todos aquellos datos que podamos y establecer relaciones entre ellos, aunque a primera vista no nos pueda parecer útil. Al hacer esto, se podrán entender relaciones y causalidades que en un principio no parecían estar ahí. Un ejemplo sería recoger datos sobre las ventas de pizza durante un año y los partidos de fútbol oficiales. Al recogerlos, podremos observar que siempre que hubo un partido de fútbol se vendieron más pizzas. Una segunda aplicación nos sirve para entender el presente. Los avances tecnológicos nos permiten recoger y analizar cada vez mayores cantidades de datos en tiempo real, lo que a su vez nos permite activar procesos de mejora antes de que sea demasiado tarde. Así, a tiempo real, estamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones o cómo está funcionando una estrategia. Volviendo al ejemplo de la pizza, podemos ver en tiempo real cuál es el ingrediente que más se está pidiendo durante el partido, para así decidir si podemos seguir ofreciendo ciertas pizzas o ya no, antes de tener que decirle a un cliente que ya ha pedido que no va a poder recibir su pizza. Finalmente, la tercera aplicación sería la de predecir el futuro, o al menos poder disponer de una previsión más o menos certera sobre lo que podría ocurrir. Como en todos los análisis sobre procesos históricos, saber lo que pasó en el pasado nos puede ayudar a entender lo que pasará en el futuro. Esto significa que si durante 3 años vemos que hubo más afluencia de clientes en las noches en las que jugaban determinados equipos, sabremos que para los próximos años tendremos que ampliar la plantilla y el stock cuando se vuelvan a repetir esos partidos. E incluso sabremos la cantidad de personas necesarias a contratar, en qué puestos e incluso en qué horarios. Ahora deberías pensar sobre tu organización y qué te gustaría saber del pasado, el presente y el futuro usando Big Data, y por qué. Es decir, ¿en qué te ayudaría toda esa información? Uno de los departamentos de la empresa que más se puede beneficiar del Big Data y sus avances es el departamento de marketing. En el marketing tradicional había pocas formas de saber más sobre el consumidor al que uno se estaba dirigiendo. Las principales formas eran a través de encuestas directas o mediante datos sobre las ventas, que se limitaban a saber si se habían vendido más o menos unidades de un producto concreto. El principal emisor de la información era la empresa que vendía el producto, que se dirigía a sus potenciales clientes a través de anuncios o catálogos que daban mucha información pero recogían muy poca. Los avances tecnológicos y los nuevos canales a través de los que se comunican las empresas con sus clientes, especialmente Internet, han permitido que recojamos grandes cantidades de datos, que nos permiten mejorar las estrategias de marketing. En los últimos años ha crecido la cantidad de información que recibimos y las fuentes a través de la cual la recibimos, lo que nos permite contrastar, comparar y complementar los datos de los que disponemos. Todos estos datos nos servirán para hacer un producto mejor, conociendo ya nuestra audiencia e incluso ofreciendo de una forma mejor el mismo producto. El Big Data a menudo se define usando la letra V, y en este caso hay 3 que deberíamos destacar: volumen, velocidad y veracidad. Hablamos de volumen porque podemos recoger muchos datos sobre muchos temas diferentes de todos nuestros clientes. Hablamos de velocidad porque los datos se pueden recoger, analizar y poner en práctica en tiempo real. Finalmente, hablamos de veracidad porque, a diferencia de las encuestas, en las que las personas pueden ser inducidas indirectamente a cierto tipo de respuestas, la recogida de datos actual se hace de forma natural,
y especialmente a través de acciones reales que ya han realizado. Todos estos datos son los que permiten analizar el comportamiento del usuario o consumidor, tanto a nivel individual como a nivel agregado, es decir, analizando una media para conocer el tipo de consumidor. Una vez conocido el comportamiento, se puede ir más allá y segmentar los consumidores para mejorar la estrategia. Un ejemplo de esto sería un banco que recoge los datos de las transacciones hechas por sus clientes utilizando la tarjeta de débito. Si se segmenta por edad, se puede observar qué grupos de edad son más propensos a utilizar la tarjeta en determinados días y momentos, o incluso en qué tipo de comercios suelen gastar. Esto nos permitirá ver, por ejemplo, que los jóvenes utilizan más la tarjeta los fines de semana en actividades de ocio, mientras que los adultos la utilizan entre semana en restauración. A la hora de hacer promociones, por lo tanto, usaremos estos datos para afinar las estrategias. Por ejemplo, ofreciendo descuentos a los jóvenes para que utilicen su tarjeta en restaurantes entre semana o captando nuevos jóvenes a través de mensajes enfocados a través del ocio en fines de semana. Para ejecutar todo esto, es importante que los equipos tengan el tiempo necesario para analizar los datos con detenimiento y ponerlos en el centro de la estrategia, construyendo a partir de ellos y la información que proporcionan y no entendiéndolos como algo complementario. Cuando hablamos de Big Data y sus aplicaciones dentro de una empresa, uno de los grandes olvidados suele ser la logística. Las mejoras en las cadenas de suministro que pueden tener lugar gracias a la optimización de procesos utilizando el Big Data pueden ayudar a reducir los costes considerablemente, aumentando por lo tanto los beneficios de una organización. En este caso, las 3 Vs del Big Data que tendremos que tener en cuenta son variedad, veracidad y volumen. La variedad de datos que podemos recoger y las relaciones que podamos establecer entre ellos nos darán mucha información sobre cómo podemos mejorar la cadena. Por ejemplo, imagina que mi transportista empieza su turno a las 4 de la madrugada. Yo pensé que llegaría a su destino a las 8 y haría la entrega. Aún así, cada día está llegando a las 7 de la mañana, cuando la fábrica todavía no ha abierto. Si observo que esto se repite unas cuantas veces, podré cambiar su ruta para que haga otras entregas antes, o incluso cambiar su turno de trabajo para evitar esa hora que pierde esperando. La veracidad de los datos, al tomar la mayoría de ellos a través del trabajo real, nos permitirá hacer un cálculo basado en la observación empírica y no solo en predicciones. Finalmente, el volumen permitirá que tengamos los suficientes datos para que nuestras decisiones estén basadas en un número razonable de observaciones, y no las hagamos sesgadas tomando solo algunos casos como referencia. Recoger y almacenar datos para tomar decisiones de una forma efectiva es uno de los grandes retos a la hora de incorporar el Big Data en logística. La cadena de suministro genera una serie de datos de forma natural, que a menudo nos olvidamos de recoger y tener en cuenta. Estos datos pueden ser internos o externos. Hablamos de datos internos cuando nos referimos a aquellos que nosotros hemos generado. Tiempos de almacenaje, tiempos de entrega, cantidades entregadas, cantidades transportadas por viaje, etc. En cambio, estamos hablando de datos externos cuando nos referimos a aquellos datos que podemos saber incluso antes de empezar la actividad. Se trataría, por ejemplo, del número de atascos en una carretera determinada, el tipo de vehículo que dura más o los patrones de conducción de potenciales empleados, dependiendo, por ejemplo, de su tiempo de experiencia. Todo esto nos permitirá identificar los factores positivos y negativos en cada paso de la cadena de suministro y podremos ver rápidamente dónde está nuestro bottleneck o cuello de botella, es decir, la fase de la cadena en la que estamos perdiendo más eficiencia. Esta fase podría ser el tipo de ruta que estamos realizando o cómo hemos distribuido el envío de los paquetes. Por otro lado, también podremos anticiparnos a las necesidades y demandas del mercado, evitando roturas de stock que pueden resultar en clientes descontentos con nuestro servicio o en compras que no llegamos a generar. Todo esto cobra sentido especialmente cuando conseguimos cruzar los datos con otros departamentos, por ejemplo, ventas o marketing, y las tareas se coordinan para llegar al máximo de eficiencia. Uno de los mayores beneficios del Big Data en logística, por lo tanto, es la reducción de costes directos a través de la información de la que se dispone. ¿Cuál crees que sería el beneficio dentro de tu organización? Hemos estado trabajando hasta ahora bajo la premisa de que, a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos, había que poner estos datos en el centro. Pero en el caso de los recursos humanos hay que pensar de una forma ligeramente diferente. En este departamento, las personas y sus capacidades tienen que estar en el centro. Los datos nos ayudarán a colocar mejor a esas personas dentro de nuestra estructura. Hay diferentes momentos en los que el Departamento de Recursos Humanos puede tener dudas o preguntas sobre cómo tomar ciertas decisiones.
Cuanto más grande sea la empresa y más tiempo lleve recogiendo datos, más útil le será el Big Data, porque podrá comparar con periodos anteriores y establecer patrones de comportamiento, llegando a prever qué perfiles funcionan mejor en qué posiciones, más allá de lo académicamente aparente. Para ello, es importante que los equipos de recursos humanos sean capaces de trabajar con bases de datos, recoger aquellos que les sean útiles y necesarios y aprender a analizarlos según las preguntas que tengan. Una de esas preguntas es ¿cuándo se debe contratar? Los datos nos permitirán ver en qué épocas del año o a partir de qué número de proyectos fueron necesarias nuevas incorporaciones o aumentó demasiado el número de horas extra, para así prever nuevas contrataciones. Podremos, por lo tanto, adelantarnos a las necesidades de nuestra empresa y nuestros equipos. Otra de las grandes preguntas que se hacen los equipos de recursos humanos es ¿a quién contratar? A día de hoy, prácticamente todas las personas vamos dejando una huella digital, datos sobre nosotros que generamos cuando tuiteamos, publicamos una fotografía o compartimos determinados contenidos. Toda esta información servirá para conocer mejor el candidato que estamos entrevistando y también para poder compararlo con los equipos que ya tenemos, para saber si podrán encajar profesionalmente. De esta pregunta se deriva otra que es ¿cómo contratar? Cuando una persona se inscribe en nuestro proceso de selección, podemos pedirle que nos suministre una serie de datos, sin llegar a crear un proceso de selección demasiado largo o que resulte aburrido, pero que nos facilite la recogida de datos que nos ayuden a conocer mejor el tipo de talento que estamos atrayendo. Finalmente, toca volver al equipo y hacerse una pregunta. ¿Son felices mis empleados? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Qué papel tiene cada uno dentro del día a día de la empresa? Todas estas preguntas las podremos responder utilizando el Big Data. Pero para ello tendremos que ser conscientes de que hay que recoger los datos de forma periódica y poder establecer tendencias en el tiempo y analizar patrones de mejora o empeoramiento, sabiendo qué factores pueden haber llevado a esos cambios. El Big Data ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años, pero todavía queda mucho margen de mejora. El principal punto de mejora es la alineación entre las universidades y el mercado actual. Todas las mejoras y las aplicaciones dependen de personas capaces de entender la complejidad del Big Data y su potencial para poder poner en marcha estrategias innovadoras y eficientes. En ese sentido, será necesario que las universidades formen a jóvenes capaces de incorporarse en un mercado laboral muy orientado a la decisión basada en datos o data-driven. En los próximos años, la reducción de costes gracias al Big Data y la mejora de la eficiencia permitirá que las organizaciones se puedan centrar en otras actividades. Si hace unos años las empresas tenían que dedicar grandes recursos a mantener actualizada su base de datos de clientes, a día de hoy pueden dedicar esos esfuerzos a pensar en cómo ampliarla. Para que los avances sean posibles, serán necesarias mejoras en la inteligencia artificial y mejoras en los algoritmos, de forma que podamos analizar cada vez más datos, siendo estos datos cada vez más complejos y completos. Al estar todavía en una fase relativamente inicial, las relaciones y por lo tanto las conclusiones que podemos llegar a sacar todavía son muy básicas. Otro aspecto a tener en cuenta será el papel de la sociedad en general en los procesos Big Data. Que las empresas estén recogiendo tantos datos hará que muchas personas sientan que están siendo constantemente vigiladas o se sientan inseguras al no saber qué se está haciendo con sus datos. Por ello, será importante la transparencia en el Big Data, para permitir que las personas sean conscientes de qué datos nos están dando y qué estamos haciendo con ellos, para que puedan tomar mejor sus propias decisiones. Finalmente, veremos cada vez más cómo los datos se ponen en el centro del diseño de todas las estrategias, de forma que desde el punto de partida los equipos ya deberán preguntarse ¿qué datos voy a recoger y qué voy a hacer con ellos? Este cambio de mentalidad es quizás uno de los factores que más nos permitirá avanzar. Piensa en alguien cercano a ti, que todavía no esté familiarizado con el mundo del Big Data. ¿Crees que puedes empezar una conversación con esa persona para normalizar cada vez más este término? Si es así, deberías hacerlo. Una vez entendido qué es el Big Data y sus principales beneficios, la pregunta natural es ¿cómo se usa? Es decir, ¿cómo se pone en práctica dentro de una organización que todavía no tiene una estrategia de este tipo? Podríamos explicarlo en 5 fases. Recogida de datos, análisis de datos, visualización de datos, toma de decisiones y evaluación de la estrategia. En primer lugar, tendremos que recoger los datos. Para ello, será importante saber cuál es el objetivo de esta recogida.
Es decir, qué preguntas nos hacemos y qué tipo de respuestas necesitamos. Un ejemplo sería: ¿cómo puedo mejorar la experiencia de los clientes que visitan mi tienda los martes, ya que he observado que ese día vendo menos? El objetivo está claro, la pregunta sería: ¿qué les pasa a estos usuarios? Para responder a esta pregunta, debemos averiguar cómo es este tipo de usuario y estudiar el entorno de los mismos el martes. Una vez hecho esto, podremos empezar a elaborar una estrategia de recogida de datos que puede consistir en recoger datos por primera vez o en recuperar datos antiguos que ya teníamos y a los que no habíamos dado uso, o al menos no lo habíamos hecho de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, podemos empezar a recoger el número concreto de personas que vienen a mi tienda los martes. Estudiar si los martes hay alguna actividad de ocio cerca de mi local que pueda estar distrayendo a mis potenciales consumidores, o reflexionar sobre quién son los trabajadores a los que estoy asignando ese día de la semana. Además, tendré que mirar qué productos se venden normalmente los martes. Quizás vendo menos porque los martes están dedicados a compras ordinarias y no compras de caprichos, y por lo tanto me puede estar costando más colocar promociones extraordinarias o productos que se escapan del consumo natural de las familias. La segunda fase, y quizás la más compleja, es el análisis de estos datos. Los datos se pueden analizar de muchas formas diferentes, algunas más sencillas que otras. Además, los datos se pueden analizar en un momento puntual, por ejemplo, cada final de mes o final de trimestre. O podemos entender el análisis de datos como algo constante y hecho prácticamente en tiempo real, por ejemplo, el stock de una tienda. Cuando hemos decidido cuáles de los datos recogemos, hay que pensar en cómo analizarlos. Si, por ejemplo, tengo un supermercado, los datos de venta los agrego por tipos de producto, por sección en la que se encuentra el producto, por quién lo va a consumir o por su precio. La tercera fase es la visualización de estos datos. Aunque haya un equipo reducido que se encarga de analizar los datos, hay más personas que se pueden interesar en saber qué pueden contar los datos para tomar mejores decisiones. La visualización en forma de presentación, informe o memoria permitirá coordinar reuniones en las que presentar los datos y el análisis de forma sencilla, clara y directa. Cada martes, al finalizar la jornada, puedo hacer una serie de diapositivas con gráficos sobre el número de personas que me han visitado, los productos que han comprado y el gasto medio de cada uno. Además, en una breve encuesta les puedo preguntar por su edad, su sexo y si están trabajando o no, y también visualizar esto en un gráfico. La cuarta fase es en sí misma el objetivo de una estrategia Big Data. Es la toma de decisiones. Con los datos recogidos, analizados y visualizados, tendremos que decidir qué acciones se deben tomar y cómo se puede mejorar. Si observo que los martes mi comprador medio tiende a hacer una cesta para toda la familia, tendré que ofrecer promociones en ese aspecto o destacar ese tipo de productos para vender más, sin preocuparme demasiado si no estoy vendiendo productos un poco más lujosos. Finalmente, y aunque a veces se suele olvidar, es muy importante la evaluación en la estrategia. Al poner en marcha las acciones que hemos definido, tendremos que volver a hacer todo el proceso para ver si conseguimos mejorar. Si, por ejemplo, tenemos una empresa de logística y vemos que estamos realizando demasiados viajes cada día y que podríamos satisfacer la demanda realizando menos viajes y ahorrando costes, tendremos que evaluar después si estos cambios han resultado efectivos y han dado los resultados que esperábamos. Cuando pasen unas cuantas semanas, tendremos que reflexionar sobre si hemos conseguido mejorar los datos de ventas los martes. Si lo hemos conseguido, significa que nos hemos sabido adaptar a las necesidades de nuestro consumidor y que le hemos dado lo que buscaba. Aunque todo lo relacionado con Big Data nos puede sonar a novedad, y todavía queda mucho por avanzar en este campo, lo cierto es que el uso y desarrollo del Big Data no empezó esta década. En 1880, el censo de Estados Unidos tardó 8 años en tabularse. Según los cálculos, el de 1890 tardaría más de 10 años en tabularse si no había avances tecnológicos. Por lo tanto, no se llegaría a terminar antes de 1900, que era cuando se tenía que cerrar el censo. Por ello, se inventó la máquina tabuladora de Hollerith, que respondía a la necesidad de manejar una cantidad de datos que superaba las posibilidades del equipo humano. El primer aumento de información se da en el siglo XX con el boom demográfico. Al haber más personas, lógicamente, se estaba generando más información. En 1940, algunas bibliotecas en Estados Unidos se estaban dando cuenta que estaban empezando a lidiar con una cantidad mucho más alta de publicaciones y se empieza a hablar de la explosión de información.
En esta década, los bibliotecarios se dan cuenta que empieza a haber demasiado volumen y que se necesitaría contratar mucha gente para poder administrar el catálogo completo. Como vemos, durante el siglo pasado se empezó a generar una cantidad de datos que de forma bastante natural iba a llevar a la necesidad de crear nuevos sistemas que permitieran gestionarlos. En la década de los 60, las empresas empiezan a desarrollar sistemas para automatizar el control del inventario. A partir de ese momento, el crecimiento y el uso de datos empieza a evolucionar hacia nuevos usos y sectores. La expresión inteligencia de negocios, inteligencia empresarial o business intelligence aparece sobre la década de los 90 y se acompaña de un crecimiento más rápido en esa línea, gracias a la llegada y popularización de Internet. Aunque ya se gestionan grandes cantidades de datos, no se empieza a hablar de Big Data hasta 1997. Aún así, al principio, la gestión de datos se entiende como un problema que debe estar gestionado por el Departamento de Informática. Podemos decir que realmente la inteligencia empresarial puede empezar a avanzar cuando los datos se empiezan a entender como algo transversal a toda la organización y no como un servicio que tiene que proporcionar el área de informática. En 2009, la inteligencia empresarial se convierte en una prioridad. Además de la estructuración de datos que se da en la segunda mitad del siglo XX, la inteligencia artificial y el machine learning nos permitirán en los próximos años seguir avanzando cada vez más rápido. Esperamos que tan rápido como las necesidades y las posibilidades del mercado. El Big Data nos permite responder preguntas que nos podemos plantear a la hora de gestionar nuestra organización. Estas preguntas se pueden resolver analizando el pasado, el presente o intentando entender el futuro. Vamos a centrarnos ahora en el uso de Big Data y el análisis de datos para entender mejor el pasado. Uno de los grandes obstáculos a la hora de analizar el pasado utilizando el Big Data es que nos damos cuenta que no disponemos de los datos necesarios para este análisis o que no lo hicimos lo suficientemente bien. A la hora de analizar tipos de consumidores, por ejemplo, muchas personas se dan cuenta que no recogieron datos sobre la zona geográfica del comprador y que, por lo tanto, no pueden extraer información sobre este aspecto. Es por lo tanto importante que antes de empezar una estrategia nos preguntemos, ¿qué nos interesará saber en el futuro? Aunque sea una pregunta aparentemente difícil de responder, los errores acumulados o los ejemplos de los que estamos aprendiendo nos pueden servir para definir mejor la solución. Los datos recogidos, además, se tendrán que organizar de una forma efectiva para que su análisis nos sea útil. Si, por ejemplo, me interesa ver cómo ha evolucionado el número de quejas que recoge mi departamento de atención al cliente, será importante que mi forma de organizar los datos sea consistente. Por ejemplo, si el año 1 considero que la devolución de un producto por ser defectuoso se contabiliza como una queja, el año 2 tendré que mantener este criterio. Todos los datos recogidos nos permitirán saber qué pasó. Aunque en general todas las personas tenemos cierta intuición sobre lo que ha pasado en los últimos años y podemos decir si las cosas fueron mejor o peor, es el análisis de datos el que nos puede ayudar a concretar estas intuiciones. Además, podremos establecer relaciones entre lo que pasó. Una relación puede parecer obvia. Si aumentó el número de quejas en mi empresa durante un año y bajaron las ventas durante el siguiente, es posible que la reputación de mi empresa haya bajado. Y para mejorar las ventas tenga primero que mejorar la atención al cliente, además de la reputación de la empresa. Hace unas décadas se hubiera necesitado una gran cantidad de recursos económicos y materiales para poder establecer estas relaciones, por lo que muchas organizaciones hubieran considerado que no era necesario invertir tanto tiempo en analizar algo que ya había ocurrido. A día de hoy, estos análisis se pueden realizar con muchos menos recursos y también nos hemos dado cuenta del gran potencial que tiene hacerlo. De esta forma, nos podremos hacer preguntas sobre el pasado, que solo podremos responder con una buena estrategia de análisis de datos, que tendrá que estar bien definida desde el primer momento. Esto no significa que no se pueda rectificar una estrategia, o que en algún momento ya sea demasiado tarde para empezar. Simplemente, la eficiencia es más alta cuanto antes y mejor se empiece. Entender el pasado nos ayudará a definir nuestras estrategias futuras y a identificar errores que podemos haber cometido o buenas prácticas que hayamos tenido. Una de las ventajas de la tecnología aplicada al análisis de datos es la posibilidad de analizar estos datos en tiempo real. Si visitas la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Boston, verás pantallas en todas las paredes en las que aparecen las últimas quejas e incidencias recibidas.
Si esto se hubiera intentado hacer hace 25 años, seguramente tendría que haber habido una persona contratada específicamente para ir organizando toda esa información y publicándola en la pantalla. Probablemente esa persona no hubiera dado abasto para organizar todas las quejas recibidas por distintos canales, clasificarlas según el tipo y asegurarse de que estuvieran en la pantalla. Y aunque lo hubiera conseguido hacer, seguramente no habría conseguido que esas quejas se publicaran en la pantalla a tiempo real. El Big Data, especialmente cuando se une con la inteligencia artificial, nos permite realizar este análisis en tiempo real y obtener resultados útiles al momento. Para ello tendremos que haber establecido antes unos patrones y parámetros que nos permitan recibir la información que nos interesa y visualizarla de la forma más efectiva posible. Un ejemplo de esta visualización en tiempo real es la que nos encontramos al entrar a un parking público. Cuando hay una pantalla que nos informa de las plazas libres que quedan dentro para que podamos decidir si entrar o ir a otro. Disponer de esta información correctamente filtrada y lista para utilizar en tiempo real es útil especialmente cuando tratamos temas delicados o eventos de una duración muy limitada, en los que esperar demasiado a tener un análisis completo podría hacer que ya no estuviéramos a tiempo de tomar una decisión. Una de las primeras cosas que nos puede venir a la mente cuando hablamos de temas delicados son las crisis de reputación. Cuando hay una crisis de reputación, especialmente si esta empieza en redes sociales, una empresa no se puede permitir esperar al siguiente informe o la siguiente reunión ordinaria para decidir qué hacer y cómo actuar, o incluso saber si sucedió algo. En estos casos, es muy importante tener la información cuando el hecho sucede. Un ejemplo de duración limitada sería un programa de televisión o un evento. En estos casos, la mejor forma de recoger los datos son las redes sociales, en las que la gente publica su opinión de forma natural y sin ser mediada por ningún tipo de pregunta de un encuestador. A través de la monitorización en tiempo real de las opiniones publicadas en las redes sociales, se podrá ver cómo está funcionando una acción determinada y cómo está respondiendo nuestro público. Analizar los datos en tiempo real nos dará capacidad de reacción ante cualquier situación y nos permitirá actuar cuando todavía estamos a tiempo de remediar o reducir el daño y no cuando sea demasiado tarde. Aunque un error puede generar una crisis de reputación, si nuestros clientes perciben que tenemos esa capacidad de reacción y que nos aseguramos, podremos recuperar su confianza. Además, nos permitirá incorporar formas de mejorar una estrategia o un plan de actuación antes de haberlo terminado, pudiendo así aprovechar las oportunidades que puedan aparecer. Un ejemplo sencillo de esto sería: si mientras estamos impartiendo un curso en una academia vemos que la asistencia disminuye a partir de la tercera lección, podremos analizar qué está pasando para así mejorar y evitar perder alumnos o correr el riesgo de que no se vuelvan a matricular. Por lo que hemos visto, es importante identificar una serie de aspectos que tendremos que estar analizando en tiempo real. Estos aspectos varían según el sector y el tipo de negocio, pero podrían ser el stock de una tienda, la opinión generada por un programa de televisión o el número y la posición de los vigilantes de seguridad en un local de ocio. El Big Data para el análisis en tiempo real evolucionará según nuestros recursos y el equipo que le destinemos. Para que el análisis sea eficiente, necesitaremos que las personas que están al frente entiendan tanto el proyecto como la importancia de los datos, y así puedan hacer la relación entre los dos y aprovechar todo el potencial. Hemos visto cómo el Big Data nos puede ayudar a entender el pasado y cómo nos puede ayudar a entender el presente. Otras de las cosas que se pueden hacer gracias al Big Data es entender el futuro. Poder prever el futuro, o al menos plantear los posibles escenarios, permitirá que estemos más preparados para entender lo que puede pasar y tomar decisiones en base a ello. Una de las formas que tiene el análisis de datos para hacer previsiones sobre el futuro es el estudio de lo que ha pasado y los datos que ya tenemos registrados. Para hacerlo, necesitaremos un equipo capaz de leer los datos y que pueda plantear las preguntas necesarias. Un ejemplo muy claro sería la hora de predecir tendencias. Para ello, por ejemplo, analizaremos los datos de ventas de helado cada día de un año en cada uno de nuestros establecimientos. Al hacer esto, podremos ver rápidamente qué días se vendió más y en qué puntos se vendieron más unidades. Esto nos permitirá saber cómo será la evolución de las ventas durante el siguiente año, ya que seguramente el patrón será similar. Aún así, tendremos que ir un poco más allá y ajustar ese modelo a los diferentes factores que condicionaron la venta. Quizás nos demos cuenta que las ventas de helado no dependen tanto del día, sino de la temperatura que hizo ese día.
Lo que el Big Data nos permitirá es definir estas combinaciones y cruzar estos datos de formas distintas, algo que si dependiera del esfuerzo humano sería prácticamente imposible. Otra forma de hacer predicciones sobre el futuro es mediante el análisis de la opinión pública. La monitorización de las opiniones volcadas en las redes sociales por diferentes usuarios se han convertido en una de las formas que tienen las empresas e instituciones para saber qué sucederá. El proyecto Sensei consistía precisamente en eso, en saber qué ocurriría en el futuro mediante la monitorización de la conversación online. Con este proyecto se pretendía predecir el resultado del Brexit, y se consiguió acertar no solo el resultado, sino también el porcentaje de votos, tanto para el sí como para el no. A día de hoy ya no podemos entender unas elecciones sin intentar hacer una predicción de los resultados utilizando los datos de los que disponemos. Tenemos que ser prudentes al hacer predicciones y tener en cuenta los factores externos que se pueden escapar de nuestro control. Pero eso no significa que no debamos sacarle partido a la previsión basada en datos. Si pudieras saber algo sobre el futuro de tu negocio, ¿qué preguntarías? Es probable que la respuesta a esta pregunta esté muchas veces escondida entre los datos que ya tienes. Una de las partes más importantes en la estrategia del Big Data y de las que más dependerá el éxito de la misma es el momento de la recogida de datos. Hay infinidad de formas de recoger los datos y se puede hacer en diferentes momentos, pero el coste de la estrategia y también su eficiencia se verá afectado por el momento y el modo en el que lo hacemos. La opción más costosa es la recogida de datos a posteriori. Esto implica tener que recoger datos históricos. Si estamos hablando de redes sociales, la recogida será costosa, ya que tendremos que pagar empresas especializadas. Sin embargo, si estamos hablando de datos demográficos, la recogida será costosa en el sentido que estaremos perdiendo información y por lo tanto eficiencia al no tener exactamente los datos que necesitamos y tener que depender de bases de datos previamente configuradas. La importancia de los datos recogidos a tiempo real cobra especial relevancia. Nuestra recomendación para no llegar tarde a la obtención de datos es seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que decidir para qué queremos los datos, es decir, qué preguntas necesitamos responder y por qué las necesitamos. Por ejemplo, necesito saber cuántos niños de entre 3 y 6 años habrá en mi país en los próximos 10 años, para saber cuántos peluches podré vender. Empezar por aquí permitirá que si no encontramos los datos que necesitamos, podamos encontrar formas alternativas para llegar a la misma información o a una información igual de útil. Una vez hemos pensado para qué queremos los datos, pensaremos en qué datos necesitamos para llegar a ese objetivo. En este caso serían los datos de natalidad de los últimos 3 años en mi país. Cuando ya sabemos qué datos necesitamos, pensaremos en el momento en el que debemos ir a buscarlos. En el ejemplo que nos estamos planteando, debemos recoger los datos antes de terminar la estrategia de ventas, ya que se trata de datos que nos ayudarán con la previsión. El siguiente paso será decidir cuánto estamos dispuestos a pagar por estos datos, o incluso si estamos dispuestos a pagar por ellos. Esto dependerá de la rentabilidad que esperamos sacar de los mismos. Cuando hablamos de datos demográficos, la mayoría estarán disponibles de forma abierta en las páginas oficiales del gobierno del país que nos interese. Otros tipos de datos los podemos encontrar recogidos y analizados por empresas privadas, y tendremos que llegar a acuerdos comerciales. Estos acuerdos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser por un único uso o por un uso de tiempo determinado, o incluso solo parte de esos datos, solo aquellos que nos pueden interesar de forma fraccionada. Finalmente, cuando ya sabemos los datos que vamos a recoger, el método de recogida y el objetivo, nos tendremos que plantear si es legal y si es ético. Lo legal no siempre será ético, aunque esta segunda parte dependerá de las decisiones que tome cada empresa y no estará restringida por ningún aspecto jurídico. Las posibilidades que ofrece el Big Data tienen muy pocas limitaciones, y pensar en ellas se nos puede hacer complicado. Pero tenemos que hacerlo para garantizar que el crecimiento de la empresa no está comprometiendo otros aspectos, como la legalidad o la reputación. A la hora de empezar una estrategia Big Data en nuestra empresa, o incluso a la hora de mejorar una que ya existe, nos encontraremos con una gran pregunta. ¿Cómo decidir qué fuente de datos es la mejor para mi organización y mis necesidades? Actualmente existen muchas formas de recoger y analizar datos, y también existen muchos tipos de datos. Los datos se pueden clasificar de muchas formas diferentes, y es esta clasificación la que nos permitirá escogerlos mejor. En primer lugar está el tipo de datos. Los datos pueden ser de actividad, de voz, imágenes, texto o vídeo. Aunque normalmente pensamos en bases de datos de texto, lo cierto es que hay muchos tipos de datos que se pueden analizar. En segundo lugar está el origen de los datos, que puede ser interno o externo.
Cuando hablamos de datos internos, estamos hablando de datos recogidos directamente por nuestra empresa y que por lo tanto la competencia difícilmente tendrá. Los datos externos son aquellos que no dependen de la empresa, ya sea porque han sido cedidos o comprados, pero que nos pueden ayudar de alguna forma. La obtención de datos y su análisis siempre tendrá un coste, pero este también dependerá de si estamos pagando por esos datos o no. Aquí viene la tercera distinción, si las fuentes de datos son públicas y gratuitas o por el contrario estamos hablando de fuentes de datos que son de pago o privadas. Además de estas dos distinciones, que en este punto son las principales, también tendremos que tener en cuenta la diferencia en la velocidad de obtención y el análisis de los datos. Todas estas diferencias que hemos visto y seguiremos viendo, tendremos que ponerlas en común con el tipo de análisis que queremos hacer y la inversión que tenemos prevista para optimizar costes y conseguir el máximo de eficiencia con una fuente determinada de datos. Si por ejemplo queremos saber si abrir una escuela en un barrio en el que todavía no hay ninguna, tenemos muchas formas de analizar la viabilidad de tal proyecto. En este caso, estamos haciendo preguntas para entender el futuro. Para obtener esta información, podemos crear entrevistas para que una serie de encuestadores vayan casa por casa preguntando cuántos niños viven en cada una y si hay previsión de que en la próxima década haya más. Quizás esta sería una de las opciones más costosas. Otra forma es analizar los datos demográficos de esa zona y hacer una previsión basada en los datos de nacimiento de hijos de zonas similares. Puede que esto requiera más trabajo por nuestra parte, pero sería una forma de reducir los costes. Sea como sea, tenemos que tener en cuenta las diferentes opciones y analizarlas antes de ponernos en marcha, para poder valorar las posibilidades y llegar a la mejor opción. El principal lugar hacia donde tenemos que mirar cuando empezamos a recoger y analizar datos es hacia adentro, es decir, a nuestra empresa. Cuando hacemos esto, estamos hablando de datos internos, aquellos que recogemos en el seno de nuestra organización. Hacerlo así tiene ventajas y desventajas, de las que vamos a hablar y que serán las que decidan hacia dónde orientamos nuestra estrategia de recogida de datos. Aún así, antes de empezar, deberemos tener en cuenta que una estrategia de análisis de datos completa a menudo combina diferentes tipos de fuentes. Las ventajas de recoger los datos de nuestras propias fuentes internas son muchas, pero la principal sería la reducción en el coste de obtención de datos. Al analizar aquello que ya tenemos, no tendremos que pasar por intermediarios y nos ahorraremos un coste extra. Otra ventaja es que el acceso a la información puede ser más rápido. Aunque es cierto que muchas empresas de análisis de datos ya trabajan en tiempo real, la comunicación siempre será más fácil si estamos analizando datos dentro de nuestra propia organización. Esta comunicación rápida y el bajo coste se traducen en flexibilidad de recogida de datos. Si necesitamos hacer cambios en el tipo de datos que se recogen o cómo se están recogiendo, tendremos que comunicárselo al departamento que se está encargando de esa recogida y aplicar los cambios, permitiéndonos así hacer diferentes tests o pruebas en la estrategia. Como todo, la obtención de datos usando nuestros servicios internos también tiene sus desventajas, que están más concretamente en sus límites. Estos límites dependerán de la realidad de nuestra organización. En una primera fase, el límite estará en la capacidad de nuestro equipo para analizar los datos. Dado que los estaremos recogiendo directamente y no tendremos una empresa intermediaria, estaremos hablando de datos que todavía deben ser filtrados, y por lo tanto la calidad de los mismos dependerá de cómo se realizará esta tarea. Además de ello, al estar pidiendo los datos a otros departamentos dentro de la misma empresa, necesitaremos incentivos o motivación para que todo el equipo se implique. Una forma de mantener esta motivación será mediante reuniones de seguimiento o reportes presentados, para que todos sepan para qué se están usando los datos que se les están pidiendo, y así vean el retorno de sus tareas. Las limitaciones legales también serán algo que tendremos que tener en cuenta. Aunque estamos hablando de la misma organización, al estar manejando muchas veces datos personales, puede que haya limitaciones legales sobre quién puede estar usando esos datos en cada momento y si estos pueden ser transferidos a otras personas. Para acabar, la desventaja natural será el tipo de datos que podemos recoger. Al hablar de datos internos, solo tendremos aquellos relativos a nuestra empresa o relativos a la relación de nuestros consumidores con la organización. Difícilmente podremos acceder a otro tipo de datos que también podrían resultar muy útiles. Para decidir qué tipo de estrategia usar, tendremos que poner todos estos factores encima de la mesa, pero dado que los datos internos tienen un coste de obtención bajo y son datos de los que la competencia no dispone, se recomienda plantearse siempre su uso. Las ventajas de las fuentes externas de recogida de datos serán las desventajas de las fuentes internas. Vamos a trabajar con estos beneficios, pero también con sus desventajas. Las fuentes externas pueden ser de pago o públicas, y este matiz nos ayudará a decidir hacia qué tipo de fuentes de datos nos decantamos.
Es cierto que para acceder a muchas de las bases de datos externas tendremos que pasar por empresas intermediarias y por lo tanto aumentará el coste del proyecto que tenemos en marcha, pero no siempre es así. Otro aspecto a tener en cuenta es que al usar fuentes de datos externas podemos estar perdiendo flexibilidad en la forma en la que se recogen estos datos. Esto sucede porque estaremos dependiendo de bases de datos que ya hay creadas, sin poder intervenir en cómo se crean y sobre todo qué datos incluyen. Si, por ejemplo, nos interesa que nuestra base de datos nos permita separar por zona geográfica, puede que nos encontremos que los datos están separados por ciudad, pero no por barrios, y no podamos pedir acceso a más detalle ya que se escapa de nuestro control. Aún así, las fuentes externas tienen sus ventajas. Al estar recogidas por personas especializadas en un sector concreto, nos ofrecerán más fiabilidad sobre un tema determinado. En este sentido, estaremos trabajando sobre el conocimiento de organizaciones especializadas en la recogida y el análisis de datos, sean públicas o privadas, sin necesidad de superar la fase de ensayo-error que podríamos tener a nivel interno. Además, tendremos acceso a datos que a nivel interno serían imposibles de conseguir y que nos pueden dar más información sobre la competencia o sobre el sector. Un ejemplo de análisis de datos con fuentes externas es la variación en el precio de un producto a lo largo de los años. Probablemente los datos internos nos darán información sobre nuestros propios precios, pero solo al analizar los datos externos podremos ver dónde nos situamos dentro del mercado y compararnos con nuestros competidores más directos. Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas, deberemos valorar siempre el tipo de estrategia que necesitamos. En algunas ocasiones podemos necesitar más de una fuente externa de datos y tendremos que equilibrar los costes, tanto económicos como en tiempo, que destinamos a cada proveedor. Así, conseguiremos no superar el presupuesto marcado y no perder eficiencia en la diversificación de las fuentes. Si utilizamos más de una fuente, también será importante que a nivel interno seamos capaces de cruzar los datos para obtener información útil. Así, no pasaremos por alto detalles y relaciones que pueden ser importantes para mejorar como organización. Es de suma importancia, antes de analizar los datos o basar nuestra estrategia en ellos, asegurarnos que lo que obtendremos es aquello que se nos está prometiendo, para no poner en peligro toda nuestra estrategia. Si, por ejemplo, necesitamos analizar los precios de alquiler en una zona concreta entre 2016 y 2018, necesitaremos estar seguros que esos datos están recogidos de una forma consistente, que nos permita extraer aquello que necesitamos y también que disponemos de una estrategia alternativa para cuando no sea posible. Ahora es momento de pensar, ¿en qué momentos es preferible recurrir a datos externos y en qué momentos serán necesarios los datos internos? La clásica lista de pros y contras nos ayudará a responder esta pregunta. Las fuentes de datos públicas, también conocidas como fuentes de datos abiertas, son una buena opción cuando necesitamos acceso a datos masivos a un coste reducido. Aunque suponen un ahorro frente a las fuentes privadas, estos datos no son gratuitos completamente, ya que tendremos que tener en cuenta el coste de tiempo que debemos invertir en su análisis. Con el uso de datos públicos, tendremos la seguridad que estamos usando datos que cumplen con la Ley Oficial de Protección de Datos, la LOPD, y que su uso está avalado, en su mayoría, por organizaciones públicas oficiales. Entre las fuentes de datos públicos más destacadas se encuentra el Portal de Datos Abiertos de la Unión Europea, que tiene más de 10.000 sets de datos. Estos datos cubren una gran variedad de sectores y diferentes tipos de clasificación, por lo que tendremos que invertir tiempo suficiente en buscar aquel que es más acorde a nuestras necesidades. Algo similar pasa con el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Estados Unidos. Este sería comparable a las bases de datos que se pueden descargar desde los Institutos Nacionales de Estadística de los diferentes países. A veces, las fuentes públicas de datos se acompañan de informes con los datos ya analizados, que nos pueden ayudar. Un ejemplo de ello serían los datos ofrecidos por la sección de datos de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como UN Data, y sus informes sobre los avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otras fuentes de datos públicas serían el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o incluso empresas como Amazon, Facebook, Wikipedia o Google, que publican de forma gratuita algunos de los datos de los que disponen. Google nos permite buscar las tendencias a través de su aplicación Google Trends. Este sería un ejemplo de datos públicos ofrecidos por una empresa privada. Muchas veces el primer paso, incluso cuando ya sabemos que más tarde tendremos que comprar datos privados, es analizar datos públicos. Una sencilla búsqueda en Google utilizando los términos Open Data nos ofrecerá diferentes posibilidades. Poco a poco, el conocimiento de la realidad y de nuestra propia organización nos permitirá afinar esta búsqueda para obtener mejores resultados, que se adapten a aquello que necesitamos responder. A pesar de ser una de las formas menos atractivas de obtención de datos,
Las fuentes privadas nos pueden aportar mucho valor con un esfuerzo relativamente bajo. Cuando hablamos de fuentes de datos privadas, cuyo acceso está condicionado a un pago, estamos hablando de empresas cuya actividad es la obtención, análisis y posterior venta de estos datos, por lo que estamos tratando con organizaciones especializadas. Para escoger qué empresa nos interesa, el coste es algo a tener en cuenta, pero hay otros factores que son más importantes. En primer lugar, tenemos que tener claro qué tipo de datos estamos buscando. Como se ha ido viendo, se pueden acumular datos sobre prácticamente cualquier cosa, y por lo tanto las empresas, por lo general, se especializan en diferentes sectores o diferentes tipos de datos. Si bien hay empresas que se especializan en datos demográficos, otras se especializan en redes sociales o en datos relacionados con el medio ambiente. En segundo lugar, nos tendremos que preguntar cómo nos dan estos datos. En este punto no hay una respuesta correcta sobre si nos los están dando bien o mal, ya que eso dependerá de nuestras necesidades. En algunos casos, los datos que se nos proporcionan estarán filtrados y presentados en una plataforma interactiva o un informe predeterminado, mientras que en otros quizás recibamos la base de datos completa. Es importante saber esto para saber si nos interesa trabajar con esta empresa o no antes de empezar a pagar los datos. Al trabajar con una empresa, puede que necesitemos los datos en un momento determinado y que, por lo tanto, de su correcta obtención dependa todo el éxito de nuestra estrategia. Por otro lado, también nos podemos encontrar ante una situación en la que estamos obteniendo datos de forma periódica y hay que minimizar la acumulación de errores, especialmente para poder hacer comparativas válidas en el futuro. Finalmente, la atención al cliente de esa empresa es un elemento a tener en cuenta. A lo largo del desarrollo de nuestra estrategia, es normal que nos surjan dudas y por lo tanto querremos saber quién nos las puede resolver y cómo. Al final, contar con una empresa privada garantizará un acompañamiento profesional en toda nuestra estrategia, que de otro modo difícilmente tendríamos, especialmente si estamos en un punto inicial o trabajando sobre una base de datos que solo necesitamos puntualmente. Hablar de data mining o minería de datos se ha puesto de moda en los últimos años, aunque el concepto ya existe desde los años 60. Cuando hablamos de esto, de lo que estamos hablando es simplemente de la minería de datos. La minería de datos permite poder ver patrones en nuestra base de datos para después poder diseñar algoritmos que nos permitan trabajar con ellos. La minería de datos son aquellos procesos y técnicas a través de los cuales podemos entender las grandes bases de datos y sacarles provecho para encontrar esos patrones que nos permitirán entender el presente, el pasado y luego poder predecir lo que pasará en el futuro. La minería de datos sería el proceso mediante el cual exprimimos los datos para deshacernos de aquello que no nos interesa y extraer todo su valor. Un ejemplo de esta minería de datos sería cruzar los datos de delincuencia de Estados Unidos entre los años 1950 y 1970 con diferentes factores relativos a gente joven, por ejemplo, sus resultados académicos. Aunque este caso sea ficticio, la minería de datos nos podría revelar, por ejemplo, que una bajada de notas en los años 50 indicó un aumento de la delincuencia en los 60, fruto del fracaso escolar. Dado que cuando hablamos de minería de datos estamos hablando de detección de patrones, la visualización será clave para poder tener delante patrones que puedan ser de interés. El principal ejemplo nos lo podemos encontrar cuando hablamos del análisis de una conversación en redes sociales. Al visualizar las personas que participan en la conversación y los hilos que las unen, podremos ver cómo se establecen los patrones de relación entre ellas. La pregunta natural que surge es, ¿qué diferencia hay entre Big Data y minería de datos? A diferencia del Big Data, entendido como concepto general, la minería de datos se centra en el análisis para la obtención de una respuesta concreta o una información concreta a través de la base de datos. Lo que hace unos años hacía una persona o un equipo, leer los datos e intentar sacar información de ellos, ahora se hace con tecnología, y es esta tecnología la que llamamos minería de datos, de forma general, independientemente de la tecnología que usemos. La minería de datos es la que realmente nos permite sacar provecho del Big Data. La minería de datos también combina la información disponible en las bases de datos con estadística, inteligencia artificial, procesamiento masivo y otros avances tecnológicos, para poder ofrecer información útil y fiable. A partir de la minería de datos se derivan otros tipos de procesos más específicos, como web mining, que está enfocado a entender el patrón de comportamiento de clientes dentro de una página web, o text mining, que se especializa en el análisis y la categorización de textos. Sin embargo, en ambos casos estamos hablando de la misma lógica en cuanto a la faceta tecnológica y de proceso. Los costes de poner en marcha estrategias que se basan en la minería de datos pueden ser elevados y requieren de un equipo que pueda llevar a cabo estas actividades.
Dado que se trata de un proyecto ambicioso, es necesario que el análisis previo a su posible puesta en marcha se haga con mucho rigor. Al aplicar la minería de datos, podemos estar hablando de dos tipos de métodos. En primer lugar, tenemos el método descriptivo y en segundo lugar, el método predictivo. Nos referimos al método descriptivo cuando usamos la minería de datos para entender el pasado o el presente. En este caso, lo que hacemos es analizar la información de la que disponemos, con el simple objetivo de describir lo que ahí se recoge. Estamos hablando de casos como la clusterización, a través de la cual establecemos grupos dentro de una misma base de datos. Por otro lado, cuando hablamos del método predictivo, estamos hablando del uso de minería de datos para intentar saber lo que pasará en el futuro. Aquí se usan técnicas como la regresión, para poder basarnos en datos actuales y hacer predicciones sobre lo que pasará en el futuro. Para llegar a este punto, pasamos necesariamente por una fase descriptiva, que nos permita entender lo que está pasando ahora mismo, y saber qué consecuencias tendría una acción determinada en el futuro. El data mining o minería de datos es un proceso y por lo tanto las técnicas que se utilizan para poner en marcha esta tecnología serán en parte las diferentes fases de este proceso. El primer paso en minería de datos será establecer los objetivos. Como todas las estrategias que hemos visto hasta ahora, no podemos empezar a poner en marcha estos procesos cuyos costes suelen ser relativamente elevados sin antes definir claramente cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las preguntas a las que queremos dar respuesta. Una vez establecidos los objetivos, llega la parte que probablemente más tiempo nos ocupe dentro de la estrategia. Se trata del preprocesamiento de los datos, y lo que haremos aquí es seleccionar aquellos datos que sí son de nuestro interés y después categorizarlos de la forma que mejor nos vaya a funcionar. La parte central sería la determinación del modelo, lo que sería pura minería de datos. En esta fase nos puede ser de gran ayuda contar con un equipo multidisciplinar, que permita hacer un enfoque más global de todo el proceso, y que le dé el sentido estratégico necesario, pero también el rigor matemático y científico, así como la posibilidad de resolver las necesidades tecnológicas que puedan aparecer. Finalmente, el análisis de los resultados permitirá obtener estas respuestas que estábamos buscando al principio. Este análisis también permitirá ver si hay posibles outliers o desviaciones en el patrón, que tengan que estar explicados por fallos en la gestión o incluso por posibles fraudes. Como vemos, la minería de datos es una fase más avanzada en todo lo que engloba el Big Data, y de alguna forma pone concreción a muchas ideas que en otros momentos pudieran quedar en el aire. Todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora nos tiene que orientar a mejorar nuestra organización. Ahora que ya sabemos en qué consiste la minería de datos, viene el momento de saber cómo formular las preguntas que los datos nos van a poder responder. Tenemos que tener en cuenta que las preguntas que se responden a través de la minería de datos serán preguntas muy concretas, a diferencia del Big Data, que era algo más genérico. A través de la minería de datos, lo que vamos a encontrar son patrones de comportamiento. La forma más fácil de explicar cómo se deben plantear esas preguntas es a través de ejemplos. La minería de datos nos ayudará a ver los patrones que hay en el presente, o incluso en los datos relativos al pasado, para poder hacer previsiones sobre lo que probablemente ocurra en un futuro si se vuelve a dar el mismo contexto. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que la minería de datos no predice lo que pasará en el futuro en general, sino lo que podrá pasar si se vuelve a dar el mismo ejemplo bajo las mismas condiciones o al menos unas condiciones aproximadas. Un ejemplo de construcción de pregunta basada en minería de datos sería el siguiente. Imaginemos que recibimos una base de datos en la que se recogen los siguientes aspectos: población de un país, índice de pobreza, índice de desigualdad, tasa de educación, esperanza de vida y Producto Interior Bruto por cápita. De aquí pueden salir muchas preguntas, y de hecho son las preguntas que las organizaciones internacionales se hacen muchas veces. Un ejemplo de pregunta sería: ¿qué relación hay entre el índice de pobreza y la esperanza de vida? Si una cambia, ¿cómo cambiará la otra? Al hacer esto, estaríamos planteando las preguntas necesarias para hacer minería de datos, y podríamos hacer políticas públicas dirigidas a mejorar un indicador a través de otro. ¿Significa esto que podemos prever cuándo bajará el índice de pobreza? No necesariamente. Lo que estaremos consiguiendo es saber qué pasará si no baja, o mejor dicho, qué ha pasado cuando no ha bajado. Por lo tanto, la minería de datos es otra forma más, pero esta vez muy sofisticada, de entender de forma holística lo que pasa a nuestro alrededor, para tomar decisiones más fundamentadas. Las preguntas que hagamos deben estar muy enfocadas a entender las relaciones entre diferentes datos, para intentar saber el porqué de las cosas. Al hablar sobre Big Data y mundo laboral, saltan una serie de alarmas, y quizás es uno de los temas que más alboroto genera. Las previsiones apuntan a que el Big Data y la inteligencia artificial
reducirán casi el 60% de los empleos. Hablamos sobre todo de aquellos empleos que no requieren tanta especialización, es decir, aquellos trabajos más mecánicos y repetitivos, cuyos procesos pueden ser imitados por robots con más facilidad. Los empleos afectados no solo serán los de menor especialización. Es difícil pensar en un sector al que no vaya a llegar el Big Data para cambiar tanto el modelo de negocio como el planteamiento de su mercado laboral. Esto también significa que se van a crear nuevos empleos relacionados con el Big Data. Entre los niños que están naciendo hoy, el 60% podrá acceder a profesiones que todavía no existen. Así pues, el mercado laboral está cambiando con la incorporación del Big Data. Podríamos entenderlo como la entrada de nuevos compañeros de trabajo, las máquinas. En el contexto actual hay que aprender a trabajar con estos nuevos compañeros de trabajo y enseñarles a trabajar con nosotros. Cierto es que si bien el Big Data como tecnología evoluciona rápido, todavía no hay suficientes perfiles que puedan satisfacer al 100% las necesidades de las empresas en este ámbito. Tanto es así que el paro entre los profesionales del Big Data es del 2%. La necesidad de profesionales que se dediquen al Big Data crece más rápido que la media del mercado laboral. Dado que hay más demanda que oferta, los salarios en este sector son más altos que en otros sectores, incluso aquellos especializados. Entre las capacidades que se requieren se encuentra la capacidad analítica y la visión estratégica. Para adaptarse al mercado es importante que las empresas se preparen. Hay dos formas de prepararse para ello. Por un lado, se puede captar el talento internamente, ya sea formando al equipo del que se dispone o contratando a gente que ya está formada, para contar con ella dentro del equipo. Por otro lado, se puede buscar ayuda de un equipo humano externo, es decir, a través de una empresa especializada. Al escoger esta segunda opción, es importante que la empresa no solo conozca cómo funciona el Big Data, sino también la realidad de este negocio. Dentro de los profesionales del Big Data hay muchas categorías que tendremos que tener en cuenta. Entre estas categorías no se hacía distinción hace unos años, cuando empezó la conversación sobre Big Data, pero a día de hoy es importante saber la diferencia. Sea como sea, el mercado laboral relacionado con Big Data es un mercado en constante evolución, y debemos estar atentos a los cambios que pueda haber para seguir actualizando nuestro equipo. La primera figura de la que tenemos que hablar al hablar de los diferentes profesionales del Big Data es el Data Scientist, el científico de datos. En general, se ha tendido a referirse al científico de datos a cualquier persona que se dedica al análisis de datos o cualquier otro campo relacionado con el Big Data. Muchas veces, además, se llamaba científico de datos a una persona que no tenía mucho conocimiento tecnológico, pero que en su día a día trataba datos de una forma más o menos sofisticada. Un científico de datos, a diferencia del analista, tiene que saber trabajar con diferentes fuentes y usar la tecnología disponible para ordenarlas y analizarlas. Su perfil es eminentemente técnico. El científico de datos como tal será la persona encargada de que los datos sean analizables dentro de nuestra empresa. Esto significa que serán las personas encargadas de crear las estructuras necesarias para que los datos puedan ser recogidos y analizados y que de ellos salga información relevante. El perfil es muy difícil de encontrar, ya que se trata de personas que tienen conocimiento de informática, matemáticas, se pueden manejar con datos y además tienen visión estratégica y de negocio, para poder entender el porqué de la estrategia y orientar su trabajo a resultados. Dado que todas estas características son difíciles de encontrar en la misma persona, a menudo se opta por alguien con una fuerte base en una de las características, por ejemplo, una fuerte base matemática, y que se haya especializado a través de cursos en el resto de capacidades necesarias. No es casualidad, por lo tanto, que el científico de datos se apode a menudo como el trabajador unicornio. El científico de datos se encargará de la recogida de datos, su limpieza, su clasificación y en muchos casos también de su visualización. Aunque el mercado laboral todavía necesita científicos de datos, cada vez hay más gente joven atraída hacia esta profesión, ya que junta la tecnología con un factor algo más estratégico y creativo, orientado a ofrecer soluciones prácticas dentro del mundo empresarial. Los científicos de datos cada vez son más imprescindibles en las empresas. Casi todas las organizaciones necesitan incorporar su propia tecnología de análisis de datos, aunque solo sea para analizar sus datos internos sin depender de ninguna empresa externa. El perfil de analista de datos es un perfil de los más demandados en el mercado laboral relacionado con el Big Data. Esto se debe a que es uno de los perfiles más flexibles y se entiende como la piedra angular dentro de la empresa. Sería algo así como la persona que une el departamento de Big Data, si es que éste existe, con el resto de la empresa. Si este departamento no existe, es la persona que enlaza un proyecto de análisis de datos masivos con el resto de la empresa. A diferencia del científico de datos, el analista no necesita una base tecnológica tan fuerte, ya que su trabajo no consistirá en programar o en trabajar con múltiples fuentes a la vez, y trabajará solo con una. Como mínimo, un analista de datos debe estar capacitado para manejar Excel y SQL, aunque puede ir mucho más allá y trabajar con bases más complejas.
De hecho, lo ideal sería que así fuera. El nivel de matemáticas y estadística requerido para una posición así sería el suficiente para poder extrapolar conclusiones a partir de los datos que se observan y poder tener una visión que pueda aportar un valor añadido al plan estratégico de la organización. Esto no significa que el analista de datos tenga que ser una persona que ha estudiado matemáticas. De hecho, muchos analistas de datos vienen de estudios relacionados con el campo de las humanidades y las ciencias sociales. El analista de datos tiene que tener la capacidad de analizar también el contexto que le rodea, para poder poner lo que está estudiando en el centro de algo más global y no aislarlo de lo que está pasando. Así, el analista de datos es capaz de ver más allá de los datos, una tendencia, un patrón, asociar incluso datos que aparecen inconexos entre ellos y encontrar una relación en el contexto general, para poder dibujar más detalles en una gran foto que todavía está borrosa. La posición del analista de datos está caracterizada por un aprendizaje constante para actualizarse con las novedades de la tecnología y sobre todo con las posibilidades que se pueden incorporar. Pero no se queda solo ahí, ya que reúne y es capaz de asociar conocimiento en múltiples vertientes y de diferentes tipos, a veces de forma casi intuitiva. A diferencia del científico de datos, que está en contacto directo con el proceso de innovación, el analista tendrá que estar pendiente de los cambios que se puedan producir y ver cuál es la mejor forma de aplicarlos en su campo de trabajo. El mejor analista de datos lo forma un equipo. Diferentes personas, todas analistas de datos, que los miran con perspectivas diferentes y que pueden sacar diferentes conclusiones de los mismos datos. Al fin y al cabo, no sería realista que le pidiéramos a la misma persona que observara la misma base de datos desde perspectivas muy diferentes, sociológica, política y económica, por poner un ejemplo. Un rol del que no se suele hablar cuando se habla de las profesiones del Big Data es el Data Strategist o estratega de datos. Su labor sería similar a la de un analista de datos, pero en su caso, da respuesta a la fase final del proceso del Big Data. Si habíamos dicho que el objetivo de una estrategia Big Data es obtener información útil y fiable que nos permita conocer mejor nuestra organización para tomar buenas decisiones, el Data Strategist se encargaría de esta última fase. Un Data Strategist es una persona que tiene capacidad analítica y soltura a la hora de entender datos, pero que sobre todo tiene mucha creatividad y visión estratégica, de forma que a partir de la realidad observada puede ir más allá y tomar decisiones de mejora que a simple vista pueden no parecer obvias. El Data Strategist no necesariamente encontrará los modelos que se puedan derivar de los datos, ni establecerá los patrones de regresión, pero si el Data Scientist se los muestra, tendrá la capacidad para partir de esa información y procurar mejorar los indicadores a través de la innovación empresarial. La formación del Data Strategist será sobre todo de carácter empresarial y de organización, por lo que podrá establecer el modelo de negocio óptimo y las posibles mejoras a través de los datos. Es importante que esta persona esté en contacto constante con el resto del equipo de datos y se le informe de tanto detalle como sea posible, ya que es eso lo que permitirá que vaya más allá. El Data Strategist estará en contacto directo con el cliente final, permitiéndole percibir las necesidades reales del mercado. Esto abre una nueva ventana de oportunidades y posibilidades de mejora, lo que significa que idealmente el Data Strategist también se le implicará en la fase inicial de definición de la estrategia Big Data a seguir. A veces se pretende que el analista de datos también realice las tareas relacionadas con la estrategia. Aunque esto es una posibilidad que se da en muchas ocasiones, el trabajo que puede requerir el análisis de datos implica que se pueda estar perdiendo creatividad y perspectiva para después poder derivar una estrategia empresarial a partir de los datos observados. Por ello, tener dos personas diferentes que se especialicen en diferentes fases nos dará mejores resultados, al dejar que cada uno de ellos invierta tiempo en formarse y mejorar en su campo concreto. Quizás el Departamento de Recursos Humanos sea uno de los que más sentimientos cruzados tiene a la hora de afrontar las innovaciones del Big Data dentro de su organización. Por un lado, el Big Data abre un mundo de posibilidades que le facilitan la optimización de recursos, aunque por otro, abre otros problemas que quizás nunca había habido o que al menos no habían sido tan evidentes. La innovación tecnológica permite poder hacer la misma cantidad de trabajo mucho más rápido, lo cual implica que la misma persona puede gestionar más proyectos a la vez. Además, no tener que repetir tareas mecánicas o que pueden ser automatizadas va a dejar espacio a la creatividad e innovación de los trabajadores, aumentando no solo los resultados, sino también su satisfacción laboral. Es importante que los trabajadores se sientan cómodos en sus puestos de trabajo y se sientan valorados. Los incentivos para que los perfiles relacionados con el Big Data cambien de empleo son altos, y hay suficiente demanda en el sector para permitir cambios laborales que en otros sectores serían imposibles. Por lo tanto, se tendrá que invertir en la retención de talento y también en la inversión en su mejora y formación. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector en crecimiento y en el que un trabajador se puede quedar desactualizado con relativa facilidad.
Aún así, es necesaria cierta prudencia a la hora de arrancar procesos de selección, teniendo en cuenta las necesidades del mercado y las perspectivas de futuro, para evitar cargar de costes nuestra estructura y después no poder asumirlos. Es importante saber equilibrar los perfiles para sacar provecho a la estrategia, y teniendo en cuenta el sector en el que trabajamos y el tipo de estrategia que tenemos intención de poner en marcha, buscaremos las personas que mejor puedan tener una comprensión global de lo que estamos poniendo sobre la mesa. Esto significa que no solo nos vamos a fijar en los perfiles individuales que vayamos a incorporar o incluso los que ya tenemos incorporados, sino en cómo podrían trabajar estos perfiles en conjunto y sobre todo qué valor añadido pueden aportar al trabajar juntos dentro del mismo proyecto. La inversión en recursos humanos, además, también dependerá de la inversión en tecnología que estemos haciendo y en la relación con las empresas con las que estemos trabajando para la obtención de datos. Quizás una forma de obtener datos menos costosa nos requerirá mayor esfuerzo en la gestión del personal y viceversa. Como en cada paso que damos, esto debe ser valorado antes de empezar, para poder escoger una opción que, si no es la ideal, sea la más acertada. La transformación digital ha llegado a todas las empresas, y aquellas a las que todavía no ha llegado debe estar a punto. Esta puede tener diferentes niveles y diferentes formas de llegar, pero en resumen la podríamos definir de la siguiente forma. La transformación digital hace referencia a la introducción de cambios en la forma de trabajar y organizarse de una empresa, dirigidas a incorporar tecnología que agilice y haga más eficiente la forma de trabajar. El detalle que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de transformación digital, no hablamos solo de la incorporación de tecnología, sino de cambios en la forma de trabajar en el día a día, incluso en la forma de entender la empresa. Si, por ejemplo, hablamos del sector bancario, la transformación digital se refiere a la incorporación de portales online a través de los cuales los usuarios pueden hacer todas sus operaciones y transacciones. Por lo tanto, no solo se incorporan avances tecnológicos, sino que estos avances pasan a formar parte de la naturaleza del negocio o la empresa. Es imposible decir cuál es la forma óptima de transformar digitalmente la empresa, y para hacerlo, lo ideal es que haya especialistas que se encarguen de hacer un análisis previo y recomendaciones en lo que a esta transformación se refiere, pero para que esté adaptada a la realidad de la empresa. Una transformación digital paquetizada y lista para aplicar difícilmente funcionará, a no ser que estemos hablando de una fase muy inicial y de cambios muy básicos. Por ejemplo, incorporar la atención al cliente a través de redes sociales o aplicaciones móviles especializadas. La transformación digital es la última fase de un proceso que primero empezó con la digitalización, es decir, cuando se superó la fase analógica y se empezó a usar un modelo más digital. Un ejemplo de eso hubiera sido dejar de recoger los datos de los consumidores en libretas escritas a mano y pasar a recogerlas con ordenadores o dispositivos móviles. La segunda fase fue la digitalización, que llega con la incorporación del Internet de las cosas y el Big Data. La tercera fase, la transformación digital completa, no sería nada más que darse cuenta que no hay vuelta atrás sobre la segunda fase. En ese momento sería cuando las empresas incorporan toda esa digitalización en el ADN de la empresa y la ponen en el centro. La transformación digital no solo facilita los procesos dentro de la empresa, sino que también se valora positivamente por los clientes. En el proceso de transformación digital hay elementos que tienen mucho protagonismo. El primer elemento lógico es Internet. A través de la conexión compartida se abre la posibilidad de establecer nuevos sistemas con los que no dependemos de la comunicación tradicional, ya que en tiempo real podemos ver lo que está pasando en otro lado del mundo. En segundo lugar están los dispositivos móviles. La posibilidad de estar en conexión constante con los clientes, los trabajadores y todas las personas que puedan tener alguna relación con la empresa nos obliga a ofrecer nuevas formas de relacionarnos con ellos. Además, estas plataformas requieren de una experiencia de usuario diferente, sobre todo más rápida y más ágil, en la que los tiempos de espera deben ser reducidos. Una empresa en la que la transformación digital es visible también ofrece mejor experiencia al usuario, ya sea mediante atención más personalizada, más rápida o más directa, y por lo tanto tendremos una forma de fidelizar los clientes ofreciendo un buen servicio. La transformación digital nos puede sonar como algo muy alejado de nuestra realidad, pero lo cierto es que podemos adaptarla a los recursos de la empresa. De hecho, adaptarla a los recursos, tanto económicos como humanos, no es solo una opción, sino una necesidad. Una vez nos hayamos embarcado en la transformación digital de nuestra empresa, tendremos que entender que debe ser continua en el tiempo e ir mejorándola, nunca al revés. No podemos hacer una gran inversión en transformación digital si después no tenemos la capacidad ni el interés de darle continuidad. En este sentido, es mejor empezar una transformación pausada y lenta, adaptada a aquello que podemos gestionar.
La transformación digital tendrá un gran impacto en nuestra organización, pero para que funcione es importante que nos sintamos cómodos al desarrollarla. Lo cierto es que, al igual que ocurre con muchas tecnologías e innovaciones de todo tipo, la transformación digital abrirá debates que quizá no se habían abordado en la empresa porque no se había creado la situación ni la oportunidad, pero que no por ello son menos importantes. En primer lugar, se abrirá el debate sobre la gestión de recursos humanos. Antes de poner en marcha la transformación, especialmente relacionada con datos, tendremos que mirar quiénes son las personas que componen nuestro equipo humano. Si no tienen la formación o el conocimiento necesarios para planear y ejecutar esta estrategia, tendremos que centrarnos en invertir en formación o externalizar esta parte. Además, y hasta que el equipo humano esté suficientemente formado, quizás necesitaremos realizar esa transformación por pasos y con mucha más pausa, para evitar estar incorporando tecnologías de las que no podemos aprovechar el potencial y que pueden incluso llegar a agobiar a nuestros trabajadores, ralentizar nuestros flujos de trabajo por culpa de desconocimiento o incluso crear problemas que causen un daño significativo a las estrategias establecidas. El proceso de transformación digital deberá ser un proceso que conozca toda la plantilla y en la que además toda la plantilla debe participar. No solo deberán saber que hay un proceso como este en marcha, sino también saber cuál es el objetivo de tal proyecto y cuáles serán los cambios que se pondrán en práctica. Además, en sus áreas correspondientes tendrán que recibir más detalles sobre lo que se espera de ellos. Por otro lado, tendremos que pensar en los recursos económicos. A la pregunta ¿cuánto cuesta la transformación digital?, la respuesta suena un poco como la que daría un planificador de bodas, tanto como te quieras gastar. Las posibilidades son infinitas, las tecnologías también, y por lo tanto, así puede parecerlo la inversión. Esto no significa que no se pueda llevar a cabo una transformación digital a un coste más reducido. Para ello tendremos que plantear todas las necesidades que tenemos, analizar las tecnologías disponibles, también las gratuitas, y decidir hacia dónde dirigimos nuestra inversión. Aún así, siempre debemos mantener en nuestra mente esta palabra, inversión. No tiene que percibirse el gasto en transformación digital como un gasto y nada más, sino que es un proyecto del que se espera un retorno para la empresa y que como tal debe ser valorado en ese sentido. Dado que hay muchas formas de llevar a cabo la transformación digital y hay muchas empresas poniéndola en práctica, tendremos que pensar antes cuáles son las necesidades para las que buscamos una respuesta dentro de nuestra propia compañía. Es cierto que podemos aprender de buenas prácticas que vemos en otras organizaciones, pero es imposible coger un proceso y aplicarlo de la misma forma, ya que podría no adaptarse a nuestra realidad, y de hecho probablemente no se adapte. Hay dos tipos de necesidades hacia las que debemos mirar antes de plantear la transformación digital dentro de nuestra empresa. En primer lugar, tendremos que mirar hacia las necesidades internas de nuestra empresa. La transformación digital tendrá que estar enfocada a solucionar aquellos fallos que hemos podido observar a lo largo del tiempo o a mejorar aquello en lo que se puede ganar eficiencia. Un ejemplo sencillo de esto sería la mejora a través de la visualización de datos. Las herramientas actuales permiten visualizar datos de una forma dinámica e interactiva, a diferencia del clásico informe con gráficos de Excel. Esto permitiría que todo el equipo entendiera mejor lo que se le presenta y que por lo tanto las reuniones se agilizarían y estarían más enfocadas en plantear soluciones y propuestas y no solo en entender los gráficos. Por otro lado, tenemos que enfocarnos hacia las necesidades reales que puede tener el mercado. Es importante saber qué esperan nuestros consumidores de nosotros, pero todavía es más importante saber plantear las preguntas necesarias para llegar a una respuesta útil. Por ejemplo, quizás me interesa saber cuánta gente puede llegar a necesitar mi producto. Así, cuando lo sepa, podré decidir si tengo la capacidad de ampliar la producción o si necesitaré diversificar y poder llegar a más gente. Estas preguntas no se responden preguntando solo ¿quién quiere mi producto?, sino haciendo preguntas mucho más concretas. ¿Cuánta gente visita mi tienda? ¿Y cuánto rato pasan en ella? ¿Cuánta gente me sigue en redes sociales? ¿O cuántas llamadas recibo cada día y por qué tipo de productos se me preguntan? Son el tipo de preguntas concretas que debo hacerme para entender qué debo estudiar y qué datos debo recoger. Todo ello es parte de la transformación digital, al tomar todo acto cotidiano como una oportunidad de mejora e innovar para que esas mejoras sean tan rápidas como sea posible. La transformación digital tiene que estar siempre dirigida a mejorar la experiencia del usuario, y esto muchas veces se da a través de mejoras en nuestra empresa. Para que la estrategia funcione, necesitaremos siempre una mente abierta y estar dispuestos a hacer cambios. Dentro de la transformación digital, uno de los elementos más importantes de cambio es el Big Data. De hecho, muchas empresas empiezan su transformación digital al incorporar el Big Data en su forma de trabajar.
Como hemos visto, la transformación digital implica que la empresa revolucione o evolucione su forma de entender el día a día, y de eso trata el Big Data, de la incorporación de procesos de cambio a través de los datos. La ventaja del Big Data es que una estrategia difícilmente será puntual y casi siempre la habremos planteado como algo que ya va a seguir ahí para ayudar a seguir mejorando la organización. Aún así, el 66% de las empresas afirman que tienen dificultades a la hora de utilizar datos y afrontar la transformación digital. Esto se debe a que se suele pensar en estos procesos como algo muy amplio y sobre todo costoso, sin plantearse si podría ser adaptado o no. El Big Data, entendido como parte de la transformación digital de una empresa, nos permitirá ser mucho más eficientes, al mejorar la forma en la que se toman las decisiones. Esto implica que cada vez que se vaya a tomar una decisión, antes se verá si está fundamentada con datos. Además, una vez tomada, se tendrá que analizar la forma de hacer seguimiento de resultados, a través de la recogida y el análisis de datos. Un ejemplo sería el del cambio de página web. Antes de cambiar la página web, tendremos que hacer un análisis de las visitas que se están recibiendo, la experiencia de usuario y su comportamiento, además de analizar cuáles son las páginas más vistas y cuál es el tiempo de permanencia en cada página, por poner un ejemplo. Con estos datos se podrá decidir qué tipo de página web se crea y una vez desplegada se analizarán los resultados a la luz de los datos. Visitas recibidas, páginas visitadas y tiempo de permanencia pueden ser un ejemplo, ya que permitirán la comparación con lo que pasaba antes. Para que el Big Data sea realmente eficiente dentro de la transformación digital, es importante que los nuevos roles y las nuevas personas se entiendan como parte de la plantilla y no como personas que se incorporan en un momento determinado para un proyecto puntual. Todo el equipo tiene que ser consciente de la nueva forma de trabajo e incorporar el análisis de datos y su recogida en todos los departamentos, sea en mayor o en menor medida. El Big Data abre la oportunidad de que las empresas abarquen nuevos modelos de negocio o que entiendan los modelos de negocio tradicionales de una forma completamente nueva. La lista es interminable, pero la forma más sencilla de entender los modelos de negocio que abre el Big Data es mediante algunos ejemplos. El principal aspecto a tener en cuenta es que el Big Data abre la posibilidad de mejorar la estrategia constantemente, de forma que el modelo de negocio se centra mucho en un aprendizaje continuo en el que no se puede tener miedo a incorporar cambios, basados en lo que los datos nos han contado. Hablamos de mejorar la estrategia existente cuando vemos que el Big Data ofrece la posibilidad de recibir información sobre los usuarios, incluso en tiempo real, y que por lo tanto nos podemos adaptar mucho mejor a sus necesidades y su comportamiento. También se puede mejorar la estrategia al conocer mejor la competencia, y el análisis de datos públicos nos permite hacer esto. Un segundo aspecto que hay que valorar es la posibilidad de vender datos. Un ejemplo de esto sería Twitter. Aunque entre el público general Twitter se entiende como un servicio a disposición de los usuarios que utilizan la plataforma para interactuar entre ellos, lo cierto es que su modelo de negocio, en parte, se basa en la venta de datos que se publican por parte de cada uno de nosotros. Otro ejemplo sería Fitbit, la marca de pulseras de actividad. Dado que recogen constantemente los datos de actividad de todas aquellas personas que las usan, pueden vender estos datos a terceros que puedan tener interés en ellos, y se abre así un nuevo método de obtención de beneficios. Cuando se hace esto, la venta de datos a terceros, hay que tener en cuenta que estas transacciones siempre tienen que estar dentro de los marcos de la legalidad, y nunca obviar la ley de protección de datos en el caso de España o leyes similares en los diferentes países que aplican su propia normativa para la protección de datos. Otra oportunidad es la posibilidad de prever resultados o intentar acercarse a los resultados de elecciones. Como hemos ido viendo, el análisis Big Data permite basarse en el pasado o en el presente para saber qué podría pasar en el futuro, y esto por sí mismo es un modelo de negocio. Cuando se planeó hacer el referéndum sobre el Brexit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, se lanzó un proyecto mediante el cual se pretendía intentar adivinar el resultado de la votación. Finalmente, los resultados, que se habían basado en el análisis en tiempo real de la conversación sobre el Brexit en redes sociales, acertaron los resultados, sin desviarse ni una décima. Las Smart Cities, o ciudades inteligentes, son otro de los productos surgidos a partir del Big Data. Mediante el análisis de datos, la transformación digital y la incorporación tecnológica, las ciudades se están volviendo cada vez más inteligentes y se está escuchando mejor a los ciudadanos. Como vemos, el análisis de datos y el Big Data han revolucionado el mundo empresarial y la forma en que se han entendido los negocios. No solo se añaden nuevos modelos de negocio, sino que aquellos que han existido hasta ahora cambian por completo y mejoran. Hemos aprendido que el Big Data nos permite entender el pasado, el presente y el futuro, que al fin y al cabo es la forma más sencilla de plantear los beneficios del análisis de datos.
Si en lugar de plantearlo de forma cronológica nos preguntamos qué tipo de información podemos obtener, incluyendo la estrategia Big Data dentro de nuestra organización, la respuesta sería la siguiente, o las siguientes, ya que hay muchos tipos de información que podremos obtener. En primer lugar, el Big Data nos permitirá entender mejor nuestros consumidores y su experiencia de compra o consumo, de forma que veremos detalles que de otro modo serían imposibles. Cuando hablamos de análisis de datos en tiempo real y de análisis sobre su comportamiento, como por ejemplo su navegación dentro de una página web, estamos recogiendo datos naturales que responden a sus necesidades, gustos y aspiración de compras reales, a diferencia de si realizamos una encuesta en la que estaremos probablemente induciendo hacia cierto tipo de respuestas, o incluso cerrando la posibilidad de que nos den algún tipo de respuesta. Un ejemplo de esto sería Amazon. La compañía nunca nos pregunta qué queremos ver, sino que utiliza nuestra navegación en nuestras sesiones anteriores y la navegación de usuarios con comportamiento similar, para ofrecernos aquellos que creen que más nos pueden interesar, o más posibilidades hay de que lleguemos a comprar. Por otro lado, podremos entender mejor el mercado en el que nos movemos, ya sea por zona geográfica o por sectores. El análisis de datos nos permite observar las tendencias o las modas basándonos en lo que los datos dicen. Por poner un ejemplo, podemos hablar de la compañía Uber. Uber nació como una aplicación móvil con la que cualquiera puede pedir un conductor que le lleve del punto A al punto B y en el que cualquiera puede ofrecerse como conductor para realizar ese trayecto. Sin embargo, Uber recoge datos sobre las diferentes zonas en las que se mueven esos trayectos y con esos datos decide en qué zonas hay más demanda y así se ajustan las tarifas de viaje y el número de conductores disponible, optimizando de alguna forma la ley de oferta y demanda sin esperar que sea la mano invisible la que actúe. También, gracias al análisis de datos, podemos obtener información sobre la competencia. Hay infinidad de datos públicos, especialmente sobre las empresas más grandes, y esto nos permite analizar los errores que están cometiendo o aprender de sus buenas prácticas, para poder descubrir y explotar oportunidades de mercado. Finalmente, el análisis de datos permite observar la propia eficiencia. El análisis de nuestros datos internos nos puede ayudar a ver qué errores estamos cometiendo en nuestros procesos o dónde está nuestro cuello de botella. Esto se aplica a todos nuestros departamentos, desde el logístico hasta el departamento de ventas o de recursos humanos, pasando por la gestión de nuestros proveedores. Toda esta información la podremos obtener en tiempo real o en momentos determinados a través de informes concretos. Esto dependerá del tipo de gestión de nuestras estrategias por el que optamos y de la capacidad del equipo humano del que disponemos. En cualquier caso, las estrategias Big Data son estrategias caracterizadas por el aprendizaje en el tiempo, y será también la propia experiencia la que nos ayude a decidir por qué modelo optamos. Quizás una de las cosas más complicadas es decidir cómo aplicar el Big Data a tu propio negocio. Consigues aprenderte toda la teoría, entiendes todas las oportunidades que tiene, pero de repente te ves a ti mismo diciendo, ¿y cómo hago yo esto? El Big Data va a afectar todos los negocios en el futuro, y pensar que nuestra empresa puede quedar fuera de este mercado es aceptar una desventaja competitiva importante a muy corto plazo. Aunque pensemos que se trata de algo que afectará el futuro, lo cierto es que el Big Data está afectando el presente, y ya ha revolucionado muchas empresas. La diferencia que todavía hay entre organizaciones es impresionante, al ver que algunas ya han superado toda esa fase de transformación digital, mientras que otras ni siquiera se lo plantean. Aún así, lo primero es la calma. Como en todo, más vale despacio que mal. Es cierto que ya no hay marcha atrás en cuanto a la incorporación del Big Data dentro de las organizaciones, pero esto tampoco significa que tengamos que hacerlo todo de repente. Es importante que conozcamos bien nuestra organización y las personas que la componen, y si vamos a contratar una persona nueva o una empresa externa para gestionar esta estrategia y ponerla en marcha, también tienen que conocer la realidad. En primer lugar, tenemos que saber con qué recursos contamos. Es posible que antes de poner en marcha una estrategia Big Data tengamos que invertir en personal, en formación o en equipos informáticos. No siempre podremos empezar una estrategia Big Data con lo que ya tenemos, y es mejor saber de antemano que necesitamos cosas nuevas, que ver cómo han pasado 2 años y hemos estado intentando hacer funcionar algo para lo que no teníamos los medios. Hecho esto, tendremos que mirar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las necesidades del sector, para ver bien en qué nos puede ayudar el análisis de datos y qué no ha sido satisfecho antes. Llegados a este punto, tendremos que mirar en qué punto está nuestra competencia. Aquí tendremos que hacer una decisión que puede resultar difícil. Si vemos que nuestra competencia todavía no ha avanzado en este tipo de estrategias, tendremos que decidir si empezamos y aprovechamos la ventaja del primer jugador o si por el contrario decidimos que podemos esperar más. Es importante aquí tener en cuenta que aunque esperemos, el mundo tecnológico avanza con mucha rapidez y puede que las empresas que aún no tengan una estrategia Big Data visible estén trabajando en incorporar una. Después de repasar estos puntos, llega el momento de estudiar cuál es el potencial de incorporar una estrategia basada en Big Data.
Esto no significa definir si incorporamos el análisis de datos o no. A estas alturas esta pregunta ya no tiene espacio. Estamos hablando de hasta qué punto incorporamos una estrategia de datos y en qué departamentos, para ver cómo nos puede ayudar mejor. Aún así, no puede haber desconexión entre el modo de trabajo que habíamos tenido hasta ahora y la incorporación del Big Data. Hay que saber aprovecharlo todo de la mejor forma posible. Hay que alinear ambos entornos para que trabajen juntos y se realimenten uno del otro para que en lugar de sumar juntos, ambos multipliquen su valor. Debemos tener un plan de acción muy claro, con inicio, desarrollo y fin, que lógicamente puede ser flexible y que puede ir cambiando y aprendiendo de errores, pero sobre todo no podemos empezar con la idea de improvisar por el camino. Con el tiempo y una persona válida al frente, también aprenderemos a filtrar y analizar los datos importantes, ya que no necesariamente tenemos que acumularlo todo. Los costes de almacenaje de datos, aunque bajos, están ahí y tenemos que tenerlos en cuenta.